Tutorial 4. Establecimiento de hortalizas en huertos familiares. Consideraciones previas. Manejo de las semillas. La semilla es el punto de partida para la producción de plantas. De una buena germinación depende el futuro del huerto. Las semillas son embriones en latencia que para permanecer viables es necesario tengan un cuidado especial, el cual consiste en no exponer al sol y almacenar en un lugar seco y fresco durante todo el proceso, desde su obtención hasta momentos antes de la siembra. Todo huerto empieza con la siembra. La siembra es un punto importante para que si se hace bien vamos a tener algo que se llama germinación. Si tenemos una buena germinación, pues vamos a tener un buen huerto. Para la siembra vamos a requerir semillas de diferentes especies. Vamos a requerir contenedores. Estos contenedores pueden ser como estos, vasitos, puede ser de unicel, pueden ser de helado, los que encontremos los que estén a nuestro alcance. Hay otros tipos de contenedores que son charolas ya muy específicas para producción como tal de plántula, pero esos contenedores son igual de útiles. Tenemos sustrato. Este sustrato es importante que sea un sustrato poroso. El sustrato está compuesto principalmente de material orgánico, que pueden ser hojas de árboles, pueden ser compostas, puede ser arena. Y finalmente tenemos este elemento, el agua. Tenemos los elementos por separado y lo que vamos a hacer es la preparación. Primero tenemos que calcular la cantidad que vamos a utilizar de sustrato. En este caso yo aquí tengo 10 contenedores de aproximadamente unos 50 mililitros cada uno. Entonces tengo que contar 10 contenedores de estos para que no me sobre sustrato y lo tenga que devolver. Entonces contamos 10. ¿Me ayuda doña Rocío? Entonces 1, 2, 3. Es importante que se pulverice bien este sustrato. El sustrato no tiene que tener partículas de este tamaño, bueno, partículas grandes. Vamos a procurar quitarlas en la mayoría de lo que esté a nuestro alcance y vamos a mullir bien el sustrato. Esto se recomienda que se haga en seco, es importante, porque ya cuando le agregamos agua, esto se complica un poco. Entonces el sustrato siempre vamos a deshacerlo en seco. Listo. Estas partículas pueden utilizarse en contenedores ya cuando lo tengamos para el trasplante. ¿Sale? Bien. El siguiente paso es agregar agua. Vamos a agregar agua de tal manera que nuestro sustrato quede húmedo, pero no a un punto que quede saturado. Para esto existe una prueba muy sencilla que se llama prueba del puño, la cual vamos a ejemplificar a continuación. Entonces, agregamos agua de manera gradual, o sea, no lo saturamos. Primero procuramos que se moje la gran mayoría del sustrato. Para esto vamos a utilizar nuestras manos, vamos a irlo homogeneizando de tal manera que quede una mezcla húmeda. Una vez que hemos homogeneizado el sustrato, vamos a hacer la prueba que les menciono, la prueba del puño, la cual consiste en, una vez agregada el agua, tomo una muestra del sustrato y, como su nombre lo indica, con mi puño la voy a apretar, pero con una fuerza que no aplique demasiada fuerza en la mano. Simplemente voy a apretar y quiero que noten este detalle. Cuando yo aprieto, sale un poco de agua. Miren, caen 1 o 2 gotas. Ese es el punto de humedad óptimo para hacer la siembra. ¿Qué pasa si yo agrego más agua? Si yo agrego más agua, lo que voy a tener, lo voy a ejemplificar acá, miren. Si yo agrego un poco más de agua, cuando sucede esto, quiere decir que mi sustrato está pasado de agua. Entonces, lo ideal es vean. Yo aprieto y solo unas cuantas gotitas bajan. Ya que tenemos listo nuestro sustrato, recuerden, está calculado
más o menos para los contenedores que tenemos, vamos a proceder a llenarlos. ¿Me ayuda, por favor? Sí. Entonces, le vamos a agregar un poco de sustrato. Y aquí hay otra práctica importante, miren. No hay que presionar, no es necesario que se presione. Simplemente yo lleno el contenedor que sea y en una superficie plana como esta, vamos a darle 3 golpes aproximadamente. 1, 2, 3. Lo que queremos es que baje el sustrato, ¿sale? Lo vamos a volver a hacer. Llenamos. Y golpeo 3 veces. ¿Ven? Les decía, cuando hacemos la siembra es importante la higiene, que mis manos no presenten tierra, o si estuve manipulando algún otro huerto o plantas, es importante que yo me lave las manos. Tenemos aquí 3 especies de semillas. Aquí un comentario también de suma importancia es que las semillas se dividen en 2 grandes grupos, que son las de primavera-verano y las de otoño-invierno. Las de primavera-verano son principalmente las que no toleran temperaturas bajas. En este caso, las de primavera-verano son jitomate, tomate, chile, calabaza, pepino, por mencionar algunas. En el otro lado, el grande grupo, tenemos a las de otoño-invierno. Estas son más resistentes a las temperaturas bajas y también soportan incluso algunas heladas. En este grande grupo tenemos principalmente a lechuga, zanahoria, cebolla, brócoli y col. En este caso, las 3 que tenemos aquí son zanahoria, ¿me sostiene? Tenemos cebolla y brócoli. Son las que vamos a sembrar en esta práctica porque estamos en el mes de noviembre y prácticamente pues ya las de primavera-verano no están en su época más apta. Esas de primavera-verano generalmente vamos a recomendar su siembra en los meses de marzo a agosto, y las de otoño-invierno de octubre a marzo. ¿Vale? Entonces, para hacer la siembra, primero tengo que sacar mis semillas. La técnica para sacar las semillas, es importante mencionar eso, es un detalle. Hay que ponerlos de esta manera, hacer una especie de U en la parte más ancha, miren, está así, y yo hago una especie de U. Porque esto me va a permitir tener un mayor control cuando yo saque las semillas. Es importante que nada más saque las semillas que voy a sembrar. En estos contenedores vamos a poner de 1 a 3 semillas. En este caso yo tengo brócoli, voy a sacar, les decía, en esta posición, y voy a sembrar 3 plantas de brócoli. Vean, ahí salieron 5 semillas. ¿Cuál es la técnica para hacer la siembra? Tengo mi contenedor, ¿se acuerdan que ya preparamos el sustrato? Lo llenamos. Las semillas, el tamaño o la profundidad que deben de tener es de 2 a 3 veces su tamaño. Como no tenemos un instrumento que nos mida cuánto mide una semilla, vamos a hacer uso de nuestras manos. Más o menos a la altura de una uña va a ser la profundidad que voy a utilizar para la siembra. Entonces mido mi uña del dedo meñique, es importante la del dedo meñique. Hago el orificio, ¿se dan cuenta? Hasta la uña y retiro. Queda aquí un hoyo bien marcado que es donde va a ir la semilla. En este hago lo mismo, miren, hasta la uña, no más allá. Hago lo mismo. Una semilla y a un orificio. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que queda aquí lo vamos a guardar. ¿Cuál es el procedimiento? Yo cierro el sobre y voy a hacer un doblez, de 1 a 3 dobleces. Y esto lo voy a asegurar con una grapa, con un clip o con una pincita de ropa que todos podemos tener en casa. ¿Sale? Esto es importante para que se conserve la semilla y no se pierda su viabilidad. Bien, una vez que ya hice la siembra, lo que voy a hacer es cubrir mis semillas con las orillas del sustrato. Simplemente voy a taparlas. No, recuerden, nunca presionar. Simplemente voy a tapar. Por favor.
Y otro detalle bien importante. Aquí tenemos una película plástica de color negro. Esta es principalmente importante para inhibir la entrada de luz y guardar la temperatura. La ausencia de luz y la temperatura son las que me van a propiciar la germinación. Entonces se recomienda que tapemos nuestra charola y esta quede pues lejos de la luz. Esta charola la podemos tener dentro de casa, la podemos tener en algún cuarto cerca de la cocina. Nada más es importante pues que no esté expuesta a lugares que pueda ocurrir algún accidente. La vamos a tener dentro de la casa durante 3 días aproximadamente. Al tercer día yo voy a levantar este plástico, lo voy a descubrir y voy a observar si ya veo plántulas o que ya están saliendo de la superficie del suelo. Es el momento en que yo voy a retirar esta película plástica y las voy a sacar, las voy a traer aquí al huerto, al exterior. A partir de ahí pues voy a tener que darles cuidados, principalmente riego y fertilización. Trasplante. El trasplante se realiza cuando la plántula ya tiene hojas verdaderas y buena cantidad de raíces. Se extrae la plántula del semillero o almácigo, procurando no dañar el tallo y las raíces, cepellón, y se trasplanta en la cama o el contenedor siguiendo estas recomendaciones. Suspender el riego un día antes de trasplantar, es decir, no regar. Extraer las plántulas con todo y cepellón, raíces con sustrato. Humedecer en abundancia el sustrato del contenedor o la cama. Realizar orificios con apoyo de un palo de escoba o algo similar. El tamaño del orificio debe ser del tamaño del cepellón. Arrimar un poco de tierra hacia el cuello de la planta y presionar para eliminar espacios vacíos entre el sustrato y el cepellón. Miren, aquí tenemos lo que les mencionaba hace un momento. Una charola donde tenemos plántulas. Después de realizar la siembra, aproximadamente a los 25 o 30 días, vamos a tener plántulas de ese tamaño. El trasplante consiste en llevar plántulas de 30 días a un lugar donde van a terminar su crecimiento. En este caso, el lugar son macetas. Bien. Algo importante antes de hacer el trasplante es la preparación del sustrato. El sustrato lo podemos mezclar con tierra, composta y hojarasca, principalmente. Sin embargo, si en el hogar tenemos acceso a algún estiércol de algún animal, como en el caso de gallinas o conejos, también vamos a poder utilizarlo. ¿Cuál es la proporción? Generalmente se recomienda que sea un 2-1-1. ¿Qué quiere decir? 2 porciones de tierra, de la que pueda encontrar en campos de cultivo o tierra negra que pueda conseguir, una porción de hojarasca u hoja de árboles y una porción de composta. En el caso de que no tenga composta, la puedo sustituir por algún estiércol. Lo mezclo, recuerden, así como hicimos la mezcla del almácigo, vamos a hacer en seco todo. Posteriormente llenamos nuestro contenedor y antes de hacer el trasplante hay que regar. Vamos a agregar agua de tal manera que nuestro sustrato quede bien húmedo. Bien húmedo. Esto lo podemos hacer con apoyo de una regadera. Quiero que noten esta diferencia de hojas. Las dos hojas que se ven al principio, estas dos hojitas, esta y esta, son llamadas hojas no verdaderas, o también su nombre correcto es cotiledones. Esta hoja que ven aquí, que ya es diferente de estas dos, son llamadas hojas verdaderas. Un criterio también para hacer el trasplante sin que hayan ocurrido estos 30 días que les menciono es cuando la planta ya empiece a emerger hojas verdaderas que son diferentes a estas, es el punto en el que también podemos ya llevarlas al trasplante. En este caso, las de col, coliflor y brócoli son muy similares, muy parecidas.
En el caso de jitomate vamos a ver hojas un poco más alargaditas y van a haber divisiones, pero las hojas que son muy comunes son estas dos. En casi todas las plantas son iguales. Bien. Para extraer la plántula, cuando el sustrato está muy húmedo, nos vamos a apoyar de alguna espátula. La espátula puede ser un cuchillo, una cuchara o cualquier instrumento alargado que tengamos a la mano. Vamos a meterlo en una esquina. Vamos a tratar de aflojar la tierra sin dañar la raíz. Vamos a mover un poco el contorno y vean, ahí sale mi plántula. Voy a apoyarme con mi otra mano para que no la desgarre de más. Miren, aquí quiero que noten esta parte. Las raíces son raíces jóvenes. ¿Cómo diferenciamos una raíz joven de una raíz vieja? Las raíces jóvenes son blancas y las raíces viejas son color café. Cuando una raíz ya es color café, nos está indicando que mi plántula pues ya lleva más de 40 o 50 días en almácigo. Bien, extraigo mi plántula y la voy a llevar al contenedor final que les decía. Ya regué previamente y voy a hacer un hueco del tamaño de este cepellón. Si mi cepellón fuera del tamaño de los vasitos que vimos hace un momento, pues tendría que ser un hueco más grande. En este caso, como es pequeño, pues el hueco va a ser pequeño. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí tenemos ya plántulas que ya fueron trasplantadas. Aquí lo ideal es tener plántulas de diferentes edades para que podamos tener producción continua. Entonces, la distancia a la que vamos a poner las plántulas es a la distancia que la planta va a crecer. Las plantas generalmente se dividen en cuanto a crecimiento en plantas de porte bajo y plantas de porte alto. El caso de brócoli, col, coliflor es una planta de porte alto. Para las plantas de porte alto vamos a utilizar alrededor de 40 centímetros, que son pues más o menos 2 cuartadas, 1 y 2. Aquí voy a hacer, recuerden, un orificio. Miren, quiero que noten esta parte, la humedad. Esta es la humedad que buscamos. Introducimos nuestra plántula y aquí sí voy a agregar un poco de tierra y voy a presionar. Bien presionado. Quede erecta y presionada. Si nos es posible, después de realizar el trasplante, aplicar una capa de hojas entre las plantas. Esto para evitar la evaporación de agua y mantener la temperatura durante los primeros días. De esta manera las plantas sufrirán menos estrés y tendrán un mejor desarrollo.